Gracias, amada iglesia. Qué bueno estar acá en este segundo servicio. Lleno también, ¿no? Dense un aplauso a ustedes. Miren esto como está lleno. Qué bonito ver el servicio así. Ustedes pueden ver en la imagen de nuestro mensaje hoy un título y una imagen interesante que es un montañista, ¿no? Escalando allí agarrado de un accesorio que es lo más importante que hay en el montañismo, que se llama el mosquetón. ¿Sabían que esto se llama mosquetón? Esto no se llama arnés, no es llaverito, es un mosquetón. Y es diseñado especialmente con un seguro automático porque es para anclarse de los ejes, de los otros mosquetones, de las cuerdas con rapidez y con seguridad. Y una vez te anclas, se cierra y nunca más se vuelve a abrir. El mosquetón es uno de los accesorios del montañismo más importantes. Sin el mosquetón no existiría el montañismo. ¿Alguien ha ido alguna vez a Suezca a ver montañismo ahí en Suezca? ¿Alguien ha hecho montañismo? Yo tampoco. Pero es interesante ver cómo estos tipos se suben a una montaña sin absolutamente casi nada de seguridad. Nosotros pensaríamos, como lo muestran en las películas, eso, que hay una cuerda que un enano vino y la ancló allí para que todos se suban. Pero nunca nos preguntamos quién subió esa cuerda por primera vez, ¿no? Resulta que la base del montañismo es subir esa cuerda. Es el primer montañista que llegó hasta allá, puso y ancló esa cuerda. Ese es el verdadero montañista. ¿Por qué? Porque él tiene que ir subiendo con unos herrajes, con unas anclas, paso a paso. Es decir, su ancla no puede ir más arriba de donde sus brazos alcancen. Y tiene que sobrepasarse a sí mismo, y la cuerda de seguridad lo lleva. Entonces siempre está 1,5 metros, 2 metros, 1,80 metros de inseguridad, es decir, de incertidumbre de qué va a pasar. Si se cae, se va a dar un porrazo, eso téngalo por seguro, contra la pared, contra la montaña, contra lo que caiga, pero siempre hay un alto grado de riesgo para el que sube esa cuerda. Es interesante que en el montañismo la seguridad no es la cuerda que está allá, sino lo que vemos al frente, lo que él puede anclar, la primera piedra que él puede anclar. Aunque no sé mucho de montañismo, sé que esa es la única seguridad que tienen estos deportistas. Y me pareció una buena introducción porque en la fe, en los términos de fe, también pasa lo mismo, ¿no? En los términos de fe nosotros muchas veces tenemos que andar sin ver la cima, tenemos que caminar sin ver el final, solamente con lo que tenemos al frente, con lo que podemos ver, y agarrándonos ¿de qué? De ese mosquetón de la fe que es segura, que sabemos que no nos va a dejar caer, que sabemos que aunque nos hundamos, al igual que Pedro, el Señor nos va a sacar de las aguas. Entonces ese es el mosquetón de la fe, es ese accesorio que sin duda alguna necesitamos todos para culminar la carrera, para subir esa montaña a la que Dios nos ha llamado, para perseverar en la carrera que Dios nos ha llamado y para caminar en una vida de fe, amados. Me gusta este accesorio, lo uso mis llaves con este accesorio, tengo un montón de ellos porque para mí significan la fe, para mí es un símbolo de fe, de lo que uno agarra su vida, ¿no? Un montañista se agarra de eso literalmente, toda su vida depende de ese mosquetón. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amados, todo lo que existe en nuestro mundo existe porque algún día alguien lo creyó. Algún día alguien lo pensó, lo vio en la dimensión de lo que no se ve y lo trajo a este mundo. Lo pudo crear en este mundo. De hecho, Dios creó el universo de esa manera. De lo que no hay, de lo que no se ve, del desorden, del caos, de la oscuridad, Dios creó el universo. Pero esta creación, pero este mover, este modelo de fe que Dios nos dejó es complejo para nosotros en nuestra mente natural. En nuestra mente racional es complejo creer que un vientre estéril pueda dar hijos. Como si el médico te ha dicho que no tienes cómo tener hijos. En nuestra mente natural es casi imposible creer que en una cuenta en ceros pueda haber dinero. En nuestra mente natural es casi imposible creer que un hijo atado a las adicciones pueda salir de ellas de la noche a la mañana. En nuestra mente natural es imposible creer, y al vernos al espejo en la mañana, que algún día podamos casarnos. En nuestra mente natural hay cosas que realmente no se pueden
creer, sino por medio de la fe. Pero esta palabra que el apóstol nos está hablando allí va más allá simplemente de un creer emocional, un creer racional, un creer sentimental, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen en Jesús, también tienen fe, también tienen temor de Dios, pero esa fe no es la fe que nosotros necesitamos para podernos agarrar y subir como estos montañistas. Porque la vida del creyente no es una vida estática. Nosotros no estamos llamados a permanecer en una vida saludable, de bienestar, de tranquilidad y allí quedarnos y morirnos. No, Dios nos creó como instrumentos con un objetivo, con un propósito, y esa es la vida cristiana de éxito. La vida cristiana de fe es encaminarnos en ese propósito día a día hasta que lo cumplamos, o si no va a haber insatisfacción. Muchos creyentes están desanimados, están cansados, están agotados. Yo siempre les digo, los cristianos con cara de Pierrot. ¿Sí saben quién es Pierrot? ¿Sí? ¿Quién es Pierrot? ¿Ah? Es ese payasito que está así todo el tiempo. Pierrot, cristianismo agotado, cansado, que llegan a la congregación y están así pesimistas, que el pastor les dice amén y todos amén, levanten su mano y levantan un dedo. Sí, ¿cuántos se gozan en el Señor? No sé cuántos se gozarán, pero yo, pastor, no me pongas en eso, pastor, estoy derrotado. ¿Por qué estás derrotado? ¿Por qué estás acabado? Porque el entendimiento que tienes de la fe es racional. Es un concepto, no es una realidad. La palabra de Dios dice que por la fe nosotros entendemos. La fe nos da un entendimiento superior de las cosas de Dios. Es decir, sin la fe no hay ninguna razón de estar acá, ningún propósito. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la convicción de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero eso es difícil de entender. Yo siempre he pensado que Hebreos 11:1 es como un acertijo que nos dejó ahí el escritor de Hebreos para que nosotros descifremos eso de alguna forma, porque no tiene ni siquiera sentido lo que él está diciendo. Es la convicción, es la certeza de algo que es abstracto, es ambiguo, es irreal. Y vivir en la convicción de esa irrealidad es absurdo. Hebreos 11:1. Y por eso el escritor mismo apoya mucho que la fe, aunque no se pueda entender racionalmente, hay un concepto más profundo de ese entendimiento. La palabra por la fe y ese entendemos que está allí en Hebreos 11:3 habla de una palabra en hebreo que es noumen, que se traduce en percibir. ¿Saben cuál es la diferencia entre entender y entre percibir? Yo entiendo que el agua son H2O, hidrógeno por 2 de oxígeno. Yo entiendo eso, ¿sí? Pero yo percibo el agua porque me la tomo, porque me baño con ella, ¿correcto? Porque limpio con ella la suciedad. Entonces hay una gran diferencia entre entender el concepto de lo que es el agua y los componentes del agua y percibirla, sentir el agua. ¿Sí? Tú entiendes que el viento mueve las hojas, que el viento trae el frío, que el viento produce hasta energía, y puedes entender del viento hasta la velocidad y todo, pero percibir el viento es diferente. El viento lo sentimos en nuestros órganos, en nuestros oídos, en nuestro cuerpo, y sabemos que es viento. ¿Están conmigo? Entonces, este entendimiento de la fe que nos está hablando el escritor de Hebreos no es un entendimiento de la composición química de la fe, ¿sí? De la materia de la fe, sino es un entendimiento de la percepción vivencial, de la convicción de lo que es la fe. No sé si las mujeres pueden entender esto mejor. Yo creo que sí, porque a las mujeres se les dotó de un sexto sentido. ¿Amén, mujeres? ¿O no? ¿Sí? Ese sexto sentido que les da un pálpito, que les hace sentir las cosas de otra manera. Yo no sé, a los hombres tal vez no se les dio, pero dicen que las mujeres son las del sexto sentido. Eso es percepción. Es cuando tú presientes algo, pero ese presentimiento no es solamente es que se me pareció, se me ocurrió que iba a pasar, sino presiento y sé que va a ocurrir. O sea, de alguna forma en mi ser tengo la certeza de que Dios va a bendecirme, Dios va a cambiar mi situación, Dios va a levantar mi hogar, no sé cómo, pero lo siento en mi ser, lo siento en mi cuerpo, lo siento en todas partes. Esa percepción, amados,
Esa percepción es la que nos da el entendimiento completo, el panorama completo y real de lo que es el reino de Dios, de cómo funciona, de qué hay para nosotros en ese reino, de cuánta bendición hay para nosotros, de cuánto compromiso también tenemos, de sus leyes, pero también de sus beneficios, de ser hijos y tener un padre. Esa percepción. Entonces tú sabes que hay una persona al lado tuyo, ¿cierto? Pero ese es el entendimiento. Si yo te quitara los ojos, si te quitara el olfato, ¿sí? Si te quitara los sentidos, te aseguro que habría aún un sentido que se llama la percepción, que te diría: hay alguien al lado. Es maravilloso cuando oramos con esa percepción, con ese entendimiento, porque a pesar de que no hay nadie en nuestra habitación, sentimos a Dios, percibimos a Dios. Pero algunos solo perciben demonios, algunos solo perciben fantasmas, algunos en su vida tienen una percepción esotérica de las cosas. No, esta percepción es una percepción espiritual profunda en la fe. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2: para comprobar la voluntad de Dios, tenemos que transformar nuestro entendimiento por medio de una vida de fe. Esta percepción, amados, proviene de una transformación espiritual. Nuestra mente natural no está preparada para eso. No está, aunque sí está diseñada por Dios para percibir esas cosas espirituales, no está despierta, está como dormidita, no está estrenada. ¿Cuántos han estrenado el cerebro ya? El cerebro se estrena cuando percibimos lo espiritual. De resto es una máquina que puede hacer sumas y restas, y cualquiera puede hacer sumas y restas, ¿no? Cualquiera se aprende las tablas de multiplicar, ¿no? ¿No se las saben ustedes? Bueno, los superdotados que se aprendieron las tablas de multiplicar, ¿sí? Pero yo les ponía un ejemplo, y es que hay una gran diferencia entre memorizar las tablas a percibir el resultado, ¿no? ¿Sí entiendes eso? Yo no sé. O sea, los que estudiaron matemáticas o los que estudiaron algo de física, de química, saben que esas ciencias no solamente se aprenden por la razón, sino se pueden percibir. Es decir, hay una intuición que me dice que 5 por 4 es 20 y no 25. Hay algo que percibo que me dice que sí, tal vez es un 20, ¿correcto? Es eso, es de construir la razón para poder percibir lo espiritual. Por ejemplo, yo me aprendí las tablas de otra forma. Yo sé que a ustedes todos los castigaron y se les hicieron memorizar, pero no entienden por qué 5 por 4 es 20. No lo saben, o sea, 5 por 4 20, como unos loritos. Pero como yo no tuve esos padres que me hacían memorizar, ni me daban correa, ni nada de eso, yo tuve que desarrollar mi método para las tablas. No me quedó otra escapatoria, porque tenía una memoria perversa para los números. Y cada vez que yo hacía matemáticas, los números se movían así como una dimensión extraña, y a Baldor le salían cachos y cola de repente, y me asustaba por las noches. Yo soñé con Baldor, que era un demonio, por las noches, y venía allá y me jalaba los pies. Baldor es terrible eso. Y entonces empecé a tener que obligarme a percibir las matemáticas desde otro punto, y yo lo que hacía era desconstruir. A ver, yo no sé multiplicar, pero sé sumar, ¿eh? Entonces sumemos. 5 más 5. Uy, muy bien, denle un aplauso a ese genio. 10 más 10. 5 por 4. Ven, de construir. No sé multiplicar, pero sé cómo llegar al resultado a través de una deconstrucción de la operación. Eso es percibir, ¿ven? Percibir es, yo tal vez no entiendo cómo Dios me va a llevar a la meta, pero tal vez puedo darme cuenta de los elementos, de la providencia, de las cosas que ha hecho en mi pasado, de las que está haciendo en mi presente, y algo me dice que es 20. Algo me dice que voy a llegar a la meta. Algo me dice que es lo que dice su palabra, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, dará el resultado, me hará llegar a la meta, la terminará. Amén. Dios terminará lo que empezó. Lo que pasa es que hay un misterio aquí, amados, y es que para el Señor 5 por 4 no es 20. No exactamente, ¿no? Para el Señor tal vez 5 por 4 pueden ser 25, ¿o no? Y puede ser esa operación. Jesús sacó 2 monedas de oro de un pez, y se supone que un pez de su boca solo puede sacar agua. Jesús multiplicó unos panes y unos peces para 5,000 personas, y se supone que eso no tendría que alcanzar, ¿no? Así que lo que para nosotros es 5 por 4, 20, tal vez para el Señor sea una cifra diferente.
Pero lo que nosotros tenemos que preocuparnos es en percibir, en reconocer, y a partir de la experiencia, la comunión, la convivencia con el Espíritu Santo, reconocer que Dios sí nos va a dar un resultado. No sabemos cómo, no sabemos a quién va a usar, no sabemos qué operaciones va a hacer, no sabemos si en medio de este desastre que llamamos vida Dios pueda encontrar algo de bendición, pero Dios lo hará, amén. Dios lo hará. Entonces, para nosotros comprobar ese de Dios lo hará, tenemos que primero transformar nuestro entendimiento y despertar la percepción espiritual. Dile al vecino que tienes al lado: despiértate, despierta tu percepción espiritual. Siente mi espíritu, siénteme. Y es que hay una percepción espiritual, ¿ustedes no se han dado cuenta? Los que son, de hecho la palabra dice que los que somos espirituales percibimos las cosas a través del espíritu, no de la razón. No es lógico que un tipo lleno de tatuajes esté predicando. No es lógico, pero la percepción me dice que es posible. En el Señor es posible, amén. En el Señor todo es posible. Y dice la palabra que Él constituyó el universo y que nosotros, por medio de esa percepción, podemos entender que Dios constituyó el universo. Mira, los científicos, la ciencia ha tardado miles de años tratando de descifrar cómo se creó el universo, qué compone el universo, cuál es esa materia que hace que todas las cosas estén unidas. Y para nosotros es sencillo, 2 letras: fe. Por fe esa silla existe, por fe tú existes, por fe existo yo, por fe estamos predicando, por fe este edificio existe, por fe tu matrimonio existe, por fe naciste. Esa es la maravillosa partícula de Dios, la fe. Y dice que Dios, a través de esa percepción, de ese mosquetón, creó todo el universo, lo constituyó. Pero esta palabra constituyó tiene 3 elementos en el griego que son maravillosos. Es la palabra katerishai, que tiene 3 elementos, no los olvides. Primero, mirar hacia abajo. Segundo, ajustar. Y tercero, equipar. Dios va a hacer con nuestra vida siempre 3 cosas cuando nosotros estamos caminando en fe. Porque no nos queda otra opción. Yo no sé si a ti te queda otra opción en tu vida diferente a la caminar en fe. Pero el hombre de Dios llega un momento en que ya no cree solamente en los milagros, sino depende a diario de los milagros. Y nos acostumbramos, no es irresponsabilidad, no es conchudez, es que es la vida de fe. Es levantarse todas las mañanas y decir: Dios, hoy dependo de ti. Mi economía depende de ti, no del crédito, no del banco, no de lo que diga el dólar, no de lo que diga el gobierno o el Estado. Depende de ti. Y cuando tenemos una vida de fe constante es cuando Dios empieza a constituirnos dentro de esa creación original. En Génesis hay algo maravilloso oculto. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es que Dios crea algo desordenado y vacío? ¿No te has preguntado eso? ¿Cómo es que Dios permite que haga una obra que sale de Él esté al principio desordenada y vacía? No es casualidad, es porque Dios nos está mostrando también nuestro Génesis. Génesis es el inicio, pero no del universo, del planeta, de la humanidad, es también nuestro inicio. Nosotros estamos desordenados y vacíos, ese es nuestro inicio, en tinieblas, en oscuridad. Y Dios miró hacia abajo y ajustó ese desorden. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que lo primero que pasa en los caminos de fe es que Dios mira a esos hombres, a esas mujeres que están creyendo. Hay que llamar la atención de Dios, amados. No simplemente podemos vivir una vida religiosa en la cual decimos: yo creo en Dios, yo le creo a sus promesas, sino tenemos que llevar una vida de acción en la cual decimos: yo actúo, me muevo, vivo, dependo de sus promesas, dependo de Dios. ¿Cuántos se levantaron esta mañana diciendo realmente: Señor, dependo de ti? ¿Cuántos? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estaba sin oxígeno, ahogándose con un infarto en el corazón, o en su casa sin alimento, o sin una prenda de vestir, diciendo: Señor, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Dependo de ti. Todos nos levantamos naturalmente, en nuestra razón, en nuestras posibilidades, en la medida de nuestra seguridad. Por eso es que nosotros, Dios siempre nos invita
a tener actos de fe, a vivir una vida de riesgo, una vida en la cual le demos un espacio a Él para actuar. Y ese espacio va a estar siempre enganchado con el mosquetón de la fe. La fe es pues ese saber que Dios nos va a mantener anclados. La fe es pues ese saber que Dios no nos va a dejar caer, que si caemos así sea 1 metro o nos ahogamos caminando sobre las aguas, Él tenderá su mano y nos levantará. Eso es la fe, amados, es confiar en que Dios está obrando, ha obrado y seguirá obrando en nuestra vida. Lo primero que hay que hacer es mirar hacia abajo, amados, mirar hacia abajo. Recuerdo mucho cuando nosotros, la primera vez que viajamos a Estados Unidos, y sacar esto de la visa es un desastre, ¿no? Muchos lo saben ya, y es un acto de fe, definitivamente. Tú no sabes qué esté pensando ese cónsul, qué esté pasando por su cabeza, qué te vaya a preguntar, y mucho menos tienen ni la menor idea de qué responder. Y mucha gente se prepara y dice: voy a prepararme, si me pregunta esto digo aquello y voy a hacer así. Y el caso es que cuando mi esposa y yo llegamos a la entrevista, yo tenía algo preparado y me paré en la ventana y le dije: mi cielo, no puedo, te toca a ti. Responde tú, yo no lo voy a hacer. Y ella se paró a responder. Sin embargo, teníamos dudas, habíamos llenado el formulario nosotros mismos, nos metimos ahí, llenémoslo, pusimos profesión, pastores, sueldo, voluntario. O sea, realmente no teníamos como el entendimiento, la percepción, pero sí dijimos algo: Señor, me agarro de ese mosquetón de la fe, y si tú quieres que yo vaya a Estados Unidos, tú me llevas, y si no, gracias por dejarme acá. ¿Sí? Es porque sí va a caer el avión. Y nos fuimos, y es impresionante desde la primera vez que entramos a Estados Unidos, y todas las que hemos entrado ha sido igual: bienvenidos a Estados Unidos, gracias por venir, sigan, bienvenidos. Nunca hemos recibido un momento así como tenso, bueno, excepto cuando me fui con mi suegra, que viajamos los dos, fue tenso, pero bueno, ustedes ya entenderán por qué. Pues porque no, seguro, se preguntó la gente de inmigración: ¿y usted qué hace viajando con su suegra? ¿Sí? Es loco, usted es un demente. No, pero yo le dije: es que mi suegra sí es buena, no es como la suya, mi suegra sí es de bendición. Entonces, tú no sabes qué va a hacer Dios, tú no sabes cómo lo va a hacer, pero tú estás diciéndole a Dios: Señor, mírame. Nosotros de alguna forma, cuando sacamos la visa, obligamos a Dios a estar en la mitad, obligamos a Dios a estar en el medio. No sé si tú estés haciendo tu vida, tus proyectos, tu propósito, tu matrimonio, diciéndole a Dios: mira, te necesito. Aquí sí estás obligado tú a estar, Señor. Aquí sí me hace falta tu ayuda. Aquí sí dependo de ti. Pero si nosotros seguimos llevando ese cristianismo seguro en nuestra barca segura de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra comodidad, va a tener que el Señor llevarnos a los montes, a los valles, a los hornos, a las aguas, donde Él mismo nos va a probar nuestro mosquetón de la fe, y nos va a decir: mira, yo te di un mosquetón seguro, yo te di un ancla segura con la cual no te voy a soltar nunca. Mira, agárrate de ahí. Eso, no te voy a soltar, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Dios nos va a dar ese mosquetón seguro que no se va a romper y del cual Él no nos va a soltar. Lo necesitamos, amados, porque si no, no vamos a poder comprobar quién es Dios. Y no hay nada más triste y más estéril que vivir una vida cristiana preguntándole al pastor: pastor, ¿quién es Dios? Hermano, ¿quién es Dios? No, ten tu propia experiencia personal, ten tu propia relación con Dios, ten tu propia revelación de quién es el Espíritu Santo en ti. Es que mi relación no es la tuya, es que cómo se porta el Espíritu Santo en mí no es cómo se porta en ti. Es igual que el matrimonio, mi matrimonio no es igual que tu matrimonio, porque mi esposa no es igual que la tuya. ¿Sí? Entonces se van a comportar diferentes, van a ser universos diferentes. Los universos de la fe, cada uno son diferentes y son una experiencia personal. Lo primero que hace Dios es mirar hacia abajo, así que lo primero que hacemos nosotros es llamar la atención de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a llamar la atención de Dios? En segundo lugar, dice que cuando llamamos la atención de Dios, Él nos ajusta. Esta es esa palabra griega, kateristai. Él nos ajusta. Entonces cuando Dios nos mira, dice: bueno, llamaste mi atención, bueno,
te estás agarrando de mí, pero ahora tengo que apretarte esas cuerdas, ahora tengo que apretar ese arnés, ahora tengo que apretar ese mosquetón, ahora tengo que ponerte esos zapatos de la fe, ese cinto de justicia, esa coraza de justicia, ese cinto de la verdad. Tengo que ponerte el casco de la salvación, la espada de la palabra, el escudo de la fe. Tengo que ajustar lo que está en tu vida desajustado. Entonces, en la fe, en el entendimiento, en esa percepción, de todas formas va a venir un ajuste, ¿no? Va a venir algo que Dios nos va a poner allí, nos va a ajustar esos musculitos flácidos. Hagan así, hagan así. ¿Cuántos salieron con alas de ángel? Más de una chica no lo quiso hacer. Tranquila, lo hacen en su casa solas, ¿sí? Pero esto tiene que estar firme. Todos los músculos de la fe tienen que estar firmes, no flácidos. Entonces Dios tiene que ajustárnoslos. Lo primero que hace Dios cuando nos mira es nos pone a orar. Y a veces nos pone a esperar. Nos dice, bueno, a través de un profeta, a través de su palabra, te voy a sanar, pero ve y ora. ¿Cuánto? No sé, unos 3 mesecitos te haría bien de fitness, de ejercicio espiritual, orando y ponerte gruesito en la fe. Te voy a prosperar. Ay, pero ve y siembra. Ay, Señor, pero ¿cuánto? No sé, tal vez necesites sembrar una buena cantidad para multiplicar lo que ya tienes. Te voy a dar una esposa. Ay, Señor, qué bendición, pero ve y busca primero de mí. Ve y primero obedéceme y estudia al seminario. Señor, pero ¿cuánto? 3 años. Poquito. ¿Sí? ¿No les parece poquito 3 años para recibir una mujer de gran bendición? Las grandes bendiciones son complejas de adquirir, vienen en estuche pequeño, así como mi esposa. Entonces Dios nos empieza a ajustar, y finalmente cuando ya nos ajusta, cuando ya estamos así listos para cargar su compromiso, para cargar lo que es el universo de su llamamiento, nos equipa. Lo primero que hace es ajustarnos, y después nos dice el Señor, mira, aquí están tus armas para pelear la batalla. Aquí está la profecía, aquí está la revelación, aquí está el don del pastorado, aquí está el don del evangelista, aquí está la unción. Pero lo primero que viene es llamar la atención de Dios, ser ajustados en su proceso, y por último, toma tu equipamiento. Así que, ¿qué hicimos nosotros para recibir eso? Nada más creer. Volvemos a la esencia, volvemos al principio, a creer que en algo que percibo, sé que tengo la convicción de que Dios lo va a hacer conmigo, sé que tengo la convicción, no es algo que me imaginé, no es algo irreal, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a sanar, que Dios me va a levantar, que Dios me va a prosperar, amén, que Dios va a restaurar mi matrimonio. Tengo esa convicción. Dice que por la palabra Dios creó el universo. La palabra de Dios, amados, tiene un poder tan impresionante que desde Génesis, que Dios la reveló en el universo, hoy todavía crea. Dios les dijo a los peces que se multiplicaran. ¿Han dejado de multiplicarse los peces? No. Dios le dijo a las nubes que llovieran. ¿Ha dejado de llover? Dios le dijo al cielo, a las lumbreras que están allí, que alumbraran de ida y en la noche, y a las estrellas que guiaran. ¿Se han movido las estrellas de su lugar? ¿Ha dejado de ser la osa mayor y la osa menor, las osas del espacio? Porque la palabra de Dios es permanente. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no se mueve, la palabra de Dios no muta, no se arrepiente. Entonces, cuando nosotros somos transformados, somos ajustados, somos equipados por la palabra de Dios, es algo que no va a cambiar, amados. Es un camino sin retorno. Al que Dios ha tocado, amados, al que Dios ha llamado, lo va a procesar, lo va a trabajar hasta que termine la obra en él, amén. Lo que Dios prometió contigo lo va a cumplir hasta que termine, amén. No va a cambiar, no va a cambiar, amados. Y dice la palabra de Dios también acá, que esa creación, que esa maravillosa forma en la que Dios nos invita a creer, fue la manera como se constituyó todo, de lo que no se veía. Hebreos 11:3 dice, de manera que por la palabra lo que no se ve se convirtió en lo que ahora vemos. Tal vez lo que ahora ves, si te miras un espejo, no es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que esperas ver de repente, ¿no? Tal vez el matrimonio que hoy tienes,
no es el matrimonio que desearías tener. Tal vez la esposa con la que te casaste, el esposo con el que te casaste, pues no es tal cual como esperabas. Pero la palabra de Dios sí dice que hay algo en él, que hay algo en ella, que hay algo en ese propósito, en ese llamado, que va a estar mucho mejor que ahora. La palabra de Dios sí nos promete y nos dice que en el Señor vamos a tener el fin que esperamos. Que aunque las cosas hoy no se vean con forma, que aunque nuestros ojos naturales vean pura distorsión, desorden, caos, tinieblas, el Señor va a ajustar, va a poner en orden y va a equipar eso. Si nosotros, amados, como ese montañista, ¿sí?, nos agarramos de ese mosquetón. Es fácil, amados, es creer. Yo sé que para muchos es como: pastor, pero para ti es fácil porque tienes la experiencia. No, yo también tengo que agarrarme de mi mosquetón todas las mañanas y decirle: Señor, ahí voy, Señor, tú llévame a donde quieres llevarme. Tú sostén la montaña, porque si tú no sostienes la montaña nos caemos todos, Señor. Tú sostén la cuerda. Tú, Señor, prepárame mis fuerzas. Tú, Señor, dame la habilidad. Tú, Señor, provee la luz, porque si tú no provees todo, Señor, con un mosquetón no voy a sobrevivir. Pero el Señor nos promete que el mismo que comenzó la obra la perfeccionará y la terminará. Amados, miren, hay un maravilloso futuro en Cristo. Hay un hogar precioso en Cristo. Yo los invito a que hoy puedan ver a través de los ojos de la fe. Hay sanidad en Cristo. Jamás he vivido mi vida como una persona enferma, jamás, porque yo creo en la sanidad. Jamás he vivido mi vida desde que me agarré del mosquetón de la fe como una persona pobre, porque yo sé que Dios nos va a prosperar. Jamás he vivido o he creído que mi hija no le va a servir al Señor, porque le va a servir. Es cuestión de tiempo. Y siempre le digo a mi esposa: amada, si tú y yo estamos agarrados de ese mosquetón, agárrate fuerte, que es cuestión de tiempo. El tiempo es el único impedimento para que tú veas los resultados. Pero dice la palabra de Dios: tus días están en mis manos. Así que el tiempo es de Dios, amados. El tiempo es de Dios. Finalmente, y con esto terminamos el mensaje de esta mañana, en Mateo 9:23 Jesús nos enseñó algo que nosotros recitamos, que nosotros declaramos, que nosotros nos creemos hasta de memoria. Dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero la invitación de esta mañana no es solamente a que creamos, al igual que los demonios creen, al igual que los religiosos creen, al igual que hasta los agnósticos creen, hasta los mismos ateos tienen un modelo de fe porque niegan la divinidad. La invitación esta mañana es para que sea posible, para que lo hagamos posible, eso que estamos creyendo. Agárrense de ese mosquetón, cómprense uno en la calle, vayan al calle y cómprense un mosquetón y memoricen este mensaje, y cada vez que vean ese mosquetón digan: yo estoy agarrado de mi Señor, y este mosquetón no se va a abrir, no se va a romper, no se va a quebrar, no me va a soltar el Señor. Aunque esté pasando por dificultades, no me va a soltar el Señor. Aunque esté pasando por escasez, no me va a soltar el Señor. Aunque esté pasando por enfermedad, no me va a soltar el Señor. No me voy a caer de la fe, porque es más fuerte la fe, porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo, porque mayor es el que me sostiene que estas circunstancias temporales, porque mayor es el que declaró con su palabra que yo seré bendecido, que lo que hay en mi temporalidad es mayor Él. Amén. Es mayor Él. Agarra fuerte a la persona que tienes al lado, agárrala fuerte, cógela. Dile: mira, no te voy a soltar, agárrala fuerte. No te voy a soltar, dice el Señor. No te voy a soltar. Amados, Romanos 1:20: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que hoy no tienen excusa. Nadie tiene excusa hoy para no creer. Nadie tiene excusa hoy para no prepararse y dar el primer paso. El mensaje de hoy, más que un concepto, más que una enseñanza, es un desafío, amados. Un desafío para que
en aquello que nosotros sabemos que tenemos que dar el primer paso, que tenemos que avanzar, que ya Dios nos ha hablado, que ya sabemos que Dios nos prometió y Dios nos ordenó, demos el primer paso. Hoy es una mañana para hacer un compromiso con Dios. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso? Hoy es una mañana para que, si estás soltera y quieres tener un hogar, des el primer paso. Te comprometas a decir: ok, Señor, yo voy a abrir mi corazón para que venga un hombre y me conquiste. Hoy es el primer paso, varón, si estás soltero, para que digas: ok, yo me voy a bañar, me voy a arreglar para conquistar. Hoy es el primer paso, empresario, emprendedor, para que digas: ok, hoy voy a arriesgar, hoy voy a coger mi sueldo, mis ahorros y los voy a invertir en fe. Los voy a poner en fe en un negocio. No me importa las circunstancias, no me importa si los vecinos me dicen: no, eso no va a dar resultado. Me agarro del mosquetón de fe y le creo a esa palabra. Hoy es el día, amados, de perdonar. De pronto en tu matrimonio están ahí peleados, están que terminan, pero hoy es el día de agarrarse otra vez de ese mosquetón y decir: yo voy a volver a creer. Yo creo en la restauración, yo creo en el perdón, yo creo en la renovación del Señor, yo creo en las segundas oportunidades. Hoy es ese día, amados. Hoy no es una predicación para llevárnosla en nuestra memoria. Hoy es una predicación práctica para ponerla por obra. Dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Esta predicación, amados, me costó muchísimo como para que tú no hagas algo al respecto. Se me fue el oxígeno, quedé disfónico, como para que tú no te inspires y vayas y digas: sí, pastor, yo lo voy a hacer. El lunes, esta misma tarde, voy a dar el primer paso. Esta misma tarde me voy a arriesgar. Esta misma tarde voy a ir a comprar un cuaderno y voy a escribir el propósito, Señor. Esta misma tarde voy a empezar a creer. Voy a agarrarme de ese mosquetón de la fe. Ponte de pie, amada iglesia, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, porque cuando Dios nos desafía, amados, es porque Él nos va a respaldar. Si Dios no nos fuera a respaldar, esta mañana no nos estaría desafiando. Y sé que hay muchos que tienen sueños, que tienen propósitos, que tienen deseos. Hay muchos que están tal vez en circunstancias difíciles, complejas, en deudas, en escasez, pero hay algo que tienen ahí, un mosquetoncito, ¿sí? No sé qué se llama ese mosquetón: talento, capacidad, salud. ¿Cuántos tienen salud? Bueno, gloria a Dios, tienen un recurso enorme. Hay un montón de gente que no tiene salud, por ejemplo, pero tienen fe. ¿Cuántos tienen dinero acá? Provisión. Tranquilos, no los van a atracar. Bueno, gloria a Dios que lo tienen. Hay algunos que no lo tienen y tienen que creer que Dios los va a prosperar, pero de alguna u otra forma Dios nos va a dejar un espacio de fe en el cual vacío, un espacio vacío, amados. Nos va a dejar sin piso en algún área de nuestra vida en que nos tengamos que agarrar de ese mosquetón de la fe para que comprobemos que Él es el Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Entonces hay que agarrarse de ese mosquetón. Así abajo no veamos nada, amados. Así abajo estén ceros, así abajo el diagnóstico sea un desastre, así abajo hayan rumores de guerras, así abajo estés solo, te agarras del mosquetón y comienzas a creer y a avanzar en ese paso de fe. Amén. Cierra tus ojos, amado, voy a orar por ti. Padre Dios, te doy gracias porque tú estás levantando la fe de tus hijos, Señor. Porque aquí hay planes, hay propósitos, Señor. Hay sueños, hay matrimonios, Dios, hay hogares que hoy han decidido agarrarse de la fe, Señor. Han decidido agarrarse de ese mosquetón, a tu liana que los lleva al reino de los cielos, Señor, que promete que todo va a estar bien, que tú nos vas a sostener, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que tú los ayudes, Espíritu Santo, a dar el primer paso. Dilo conmigo esta mañana: Señor, dilo: Señor, yo voy a dar el primer paso. Gracias, Jesús, porque tú conoces sus corazones, Señor, y tú sabes sus debilidades también, Dios. Por eso, como oraba este hombre, Señor, al cual tú le dijiste que para los que creen todo es posible, él decía: Señor, yo creo, auméntame la fe. Él tuvo fe para decirte, Señor, que necesitaba ahí de ti.
Hoy también oramos en sí, Señor, y te decimos: aumentanos la fe. Dile conmigo: Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, a creer un paso más allá. Ayúdanos, Señor, a poder hacer realidad esas cosas que están en lo invisible, en el imaginario, en la dimensión de la fe, Señor. A traerlas aquí, Señor, por fe, en fe, por ti, Señor. Hoy queremos verte, Señor, queremos conocerte mejor, pero tu palabra dice que sin fe es imposible conocerte, es imposible agradarte. Levanta tus manos allá al cielo, levántalas y dile: Señor, dame hoy el don de la fe. Hoy me agarro, Señor, de esa fe en tus promesas, en tus palabras, Señor, y sé que la obra que tú comenzaste la perfeccionarás y la terminarás en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú eres el centro, nada importa más. Vamos, canta conmigo, adora al Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, cántalo conmigo.